Buenas tardes. Buenas noches. Ya va a ser, ¿no? Oh, no tengo mi Son reloj. las 7:50. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bendecidos, se dice. Muy Bendecidos. bendecidos. Desde el capítulo 9. Yo lo voy a dejar que usted esta noche dirija, padre. Ok. Ok. Comenzamos entonces con una oración. Sí, señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Madre Santa, te pedimos que inclines tu mirada sobre nosotros, ve las intenciones de nuestros corazones, protégenos de todo mal, daño, peligro, enfermedad. Cúbrenos con tu santo manto, lleva todas nuestras intenciones, nuestros trabajos y labores ante el trono de la majestad de tu Hijo. Te pedimos todo esto por tu santo e inmaculado nombre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo tenía que tener, estamos en el capítulo 7. Ah, ok, ahora la que se adelantó fui yo. Sí, Muy bien, claro que sí, padre. No puedo creer que ya estamos en nuestra última sesión. ¿No les parece que se pasó como muy rápido? de volada. Todo el año, porque Casi desde el año duramos pasado desde el año pasado. conocimos las Sí, charlas sí. del año pasado. Pero ese capítulo, el capítulo 7, vemos casi fue lo que pasamos el año pasado. Fue De lo la, que, de fue la lo- jerarquía de la sí, autoridad. sí. Por eso había dicho que a lo mejor no era necesario que lo volviéramos a hablar, porque habla acerca de la importancia de la autoridad del padre, del esposo en casa, y cómo el enemigo siempre trata de debilitar esa autoridad del padre de una u otra manera, porque como escuchaba precisamente al señor que escribió el libro, Charles Fromm, estaba diciendo él que se supone que el padre de familia de la casa es como el que tiene que cuidar de que no entre ninguna serpiente. Y cuando ese padre está ausente en la manera espiritual, pues todo lo que va a venir a atacar a la familia tiene como la puerta abierta para entrar a atacar las familias. Por eso hablábamos también en este entonces Sí. de la importancia de la vida sacramental, de que el cabeza de la casa sea el que esté orando. También hablábamos acerca de la importancia de las oraciones de protección y autoridad. Y no sé si usted quiere hacer un poquito de referencia a ese tipo de oraciones, porque en su experiencia, usted lleva muy poquito tiempo como sacerdote, pero ha visto bastantes cosas. En esto de las oraciones de protección y autoridad, ¿usted qué ve en el sentido de que los laicos, cómo estamos tratando este tipo de oraciones? ¿Le parece que hay algún tipo de abuso? ¿Estamos tratándolas con el debido respeto, con la manera como se deben tratar? ¿Cómo le parecen a ustedes? Creo que a lo mejor algunos como que toman algunos son tímidos con la oración, ¿verdad? Como que no toman ese papel, específicamente si los padres de familia no toman el papel de hacer esos tipos de oraciones, de proteger a sus hijos o entre ellos mismos, entre la pareja. Entonces está la circunstancia de que hay algunos que son tímidos en usar las oraciones y hay algunos que son un poquito excesivos o quieren tomar como una autoridad el cual no es de ellos, ¿verdad? Entonces el Mr. Frowney, el autor del libro, habla de dos maneras de cómo usar este tipo de oración, la oración de protección, de command, de comando, de que yo tengo el privilegio de tener una autoridad en esta relación que quiero proteger a esta persona. Lo puedo hacer sobre mi persona, lo puedo hacer sobre quien está inferior a mí o mi subordinario, o también puede hacer para mi, bueno, si estuviera casado para mi pareja, ¿verdad? Sí. Pero si es el caso que es una persona fuera de la estructura, la jerarquía de autoridad, todavía se puede hacer una oración de Protección. protección, pero la manera como lo dice tiene que ser distinta. Tiene que ser una plegaria de protección. Claro. Porque Como ahí, si fuera casi una intercesión. exactamente, exactamente. Y creo que como culturalmente, cuando una persona entra como en el conocimiento de una batalla espiritual, a lo mejor sí como que le da como mucha confianza, dice, ok, voy a empezar A sacar al demonio de sí, aquí. incluso sucedió esto. Una vez fui a bendecir una casa porque supuestamente estaban sucediendo cosas así como
para turbantes, para la familia. Y fui a bendecir la casa y ya quedó en eso. Vi a la familia aquí en misa como unos meses después y les pregunté, ¿cómo sigue todo? Y me dijeron, sí, padre, no se preocupe. Y nosotros ya nos dimos cuenta que nosotros podemos hacer lo que usted hizo. Oh, Nosotros ya hemos tomado como esa... autoridad. Bueno, no dijeron autoridad, pero es lo que me dieron a entender. Y yo en ese tiempo no sabía mucho y dije, oh, pues qué bueno. pero sí, como que de repente algo sucede como un celo muy grande por la fe, pero como que es algo muy excesivo. Sí. Y se tiene que ver claramente como la humildad, lo que se necesita para usar estos tipos de oraciones. Porque lo que puede suceder, y lo que creo que sí sucede, es de que gente que empieza a rezar así con estas oraciones de protección suelen caer en orgullo espiritual o en soberbia espiritual. Sí. Especialmente si ven algún efecto, un cambio, que a lo mejor el Señor lo concede por el mayor bien de la persona que están queriendo proteger, pero puede haber allí el comienzo de una soberbia espiritual que pueda llevar a la persona a hacer una oración de protección sobre alguien que realmente no tiene autoridad sobre esa persona. Tal vez sería bueno que siempre recordemos que antes de hacer algún tipo de oración como esa de autoridad para sacar algo, se debe primero tener en cuenta la relación que tengo yo con esta persona, ¿no? Y saber si puedo o no puedo hacerlo para no caer en una contaminación espiritual más adelante. Sí, iba a decir prácticamente cómo se ve eso. Por ejemplo, ¿en qué situaciones alguien puede usar la oración de protección? Yo creo como, por ejemplo, si yo fuera un padre de familia y yo veo que mi hijo está teniendo como el comienzo de rebeldía o cosas así, obviamente no es totalmente algo espiritual, ¿verdad? O sea, tiene un componente de algo espiritual. Entonces, no solamente haciendo las oraciones va a componer la situación, pero se tiene que como, ¿cómo se dice? Como tratar de una manera holística, totalmente reconociendo que la persona psicológicamente está madurando, pero también está siendo atacado espiritualmente. Claro. A través está creciendo, especialmente está creciendo en santidad, o está intentando de crecer en santidad. Entonces, prácticamente eso toma parte en el padre o la madre de la familia, ¿verdad? Diciendo, en el nombre de Jesús, yo ato al espíritu de rebeldía o el espíritu de flojera, de pereza, cual sea la circunstancia del hijo, ¿verdad? Para que así se está intentando de todas las maneras. Sí, pero de cómo... también habíamos hablado que es importante, por ejemplo, no queremos que los papás estén todo el tiempo llamando demonios en la casa, ¿no? Y echando demonios afuera, porque tenemos que darnos cuenta de, como dice el padre, la persona está creciendo, hay dificultades normales de la edad y no se puede estar viendo al diablo debajo de todo lo que esté sucediendo alrededor de la casa. Se puede hacer privadamente, ¿verdad? O sea, sí, se puede hacer privadamente. Sí. No tiene que, por ejemplo, ponerse enfrente del hijo y decir, en el nombre de Jesús, sí, porque hemos visto las dos situaciones en la experiencia de ese tipo de oraciones, en donde una persona que no tiene absolutamente ninguna influencia demoníaca, de tanto que le están diciendo que es que tienes el diablo, que te lo voy a sacar, termina esta persona creyendo que realmente tiene esa influencia y la misma persona abre la puerta al enemigo, ¿no? Y también pues en el caso extremo, cuando a veces sí es algo que tiene que ver espiritualmente y se niegan a admitir que necesitan una ayuda de un tipo de oración espiritual. Sí. O una conversión con, por ejemplo, eso sucede mucho como nociones con sanación y heridas. Que luego la gente suele suceder. El Papa Francisco en su libro El rostro del Padre es misericordia, dice que hay gente que está constantemente rascando su herida y nunca la deja que realmente sane. Sí. Y están como aferrados a decir que estoy totalmente herido de esta manera, estoy totalmente herida de esta manera. Y el descontrol de mi vida es a causa de esta herida. Entonces empiezan a identificar con la herida y dicen, es que ya soy así. Y es que no es que seas así, es que tienes que
buscar la manera también. Tienen que levantarse para tomar la camilla y andar. Sí, Porque exactamente. una vez que el Señor ya ha llegado con la sanación, no hay sentido de que la persona insista en estar en Sí. esa camilla. Y por eso muchas veces hay personas que buscan hacer procesos de sanación o cosas de liberación una y otra vez. Llevan como 30 años y todavía nada Sí. que han salido de eso. Es precisamente por eso, porque les queda más fácil escuchar ese tipo de oraciones, pero les cuesta mucho trabajo levantarse y reclamar esa sanidad que ya ha sido dada por el Señor. Y eso va al punto de que realmente, como que podemos atribuir una dolencia, una dificultad entre la familia. No podemos, bueno, sí hay maneras de cómo discernir ciertas cosas y hay como situaciones muy extremas, pero si son como pleitos cotidianos o como rebeldía de la etapa de la adolescencia, entonces decir específicamente que esto es totalmente espiritual, No no, se debe, no, no no se se debe. debe. Y, por ejemplo, casi siempre lo que se hace es que tratar de llevar al joven, porque estamos hablando específicamente de los jóvenes, a la confesión, ¿verdad? Pero no es algo en donde se va a llevar al extremo de que hoy te tienes que ir a confesar y mañana otra vez te tienes que ir a confesar porque anoche peleamos. Tiene que haber un espacio en donde el joven que está creciendo, el niño, el adolescente, se pueda dar cuenta por sí mismo de que está cometiendo algo que necesita él también trabajar y poder controlar por sí mismo, ¿no? Sí. Porque eso es parte de la madurez humana también. Sí. Había esta sección de espíritus generacionales. Eso ya los habíamos hablado. ¿En qué página está Sí, usted? estoy en el capítulo 8, antes de las oraciones de atación y de autoridad. Página 91. Esa es la de inglés. Ah, Ah, no, creo que es la misma. ¿es la misma? Oh, sí. Es justamente la primera ¿Pero oración. qué página? La página 93. 93. Oh, padre, es que yo estoy llegando a la 100. Yo soy la que voy corriendo el día de hoy. 93, ¿ok? Sí, ese es aquí. Rosa, yo siempre tengo como dificultades de entender como espíritus generacionales, pero he visto como situaciones de que me han convencido más. De que sí es algo Sí, especialmente intergeneracional. como gente que ha tenido como sus antepasados o sus abuelos o sus tatarabuelos o sus bisabuelos estuvieron involucrados en cosas Masonería, masónicas. sí. Sí, como que se ve, El efecto. sí, se ve el efecto en la familia. Nosotros no tenemos mucho eso en la comunidad, no en la comunidad, pero nosotros los latinos no tenemos mucho eso. Sin embargo, algo que sí hay, hablaba precisamente con una persona hace poco, es que, por ejemplo, algo que se pasa mucho de una generación a otra es el alcoholismo, ¿verdad? Y lo que hace es que la siguiente generación va a tener esa misma aflicción del alcoholismo, pero se le va a agregar un pecado más. O sea que a través del alcohol va a llegar a cometer una infidelidad. En la siguiente generación, entonces, alcohol, infidelidad y de repente un crimen. Entonces, a medida que van pasando las generaciones, ese primer pecado se repite, pero cada vez le va agregando otro pecado más, ¿no? Porque el enemigo lo que quiere es atar a las futuras generaciones. Casi nadie le gusta hablar, porque es algo muy delicado, ¿verdad? Hablar de sus antepasados y ver cuáles eran las debilidades que ellos tenían para poder hacer una oración de cierre de todo eso. No se le puede echar la culpa todo el tiempo al bisabuelo o al tatarabuelo o las 3 generaciones anteriores, pero eso sí influye, especialmente si han estado involucrados en cosas ocultas. Sí. Sí afecta. Y lo que es muy interesante es que en el bautizo, en el rito de bautizo, está esa oración la iglesia reconoce esta realidad de que puede haber esa como contaminación generacional. Y en el rito de bautizo está el exorcismo justo antes de recibir. Que era la oración que sí. hablábamos que infortunadamente hace tiempo se dejó de hacer. Sí, pero por ejemplo, tengo una pregunta con eso, bueno, a lo mejor no sé si usted sepa, pero en el rito antiguo hay 2 exorcismos. En el nuevo rito, para bautizar a un niño, hay un exorcismo. Entonces no sé si Ese es el que está haciendo falta. el segundo, El segundo, sí. quizás. Tal quizás. vez si no, no sé. Sí. No sé, tal vez el padre Podlam sepa,
porque él hace bautizos con el rito antiguo, ¿verdad? Sí, sí, es súper corto, es mucho más corto que el rito nuevo. Pero las oraciones son mucho más Sí. profundas, más directas. Bueno, ¿A dónde vamos? Al capítulo, yo estaba en el 7, perdón. ¿Empezamos en el 9? en el 9, muy bien. Bueno, pero el capítulo 8, si ustedes recuerdan, es muy importante porque habla acerca del pecado y la influencia de Satanás. Y solamente para aclarar, y casi como es un resumen esta noche, lo que nosotros estamos haciendo de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Muchas veces están buscando que venga alguien a exorcizar la casa, que venga alguien a hacerle un exorcismo a una persona, y se molestan cuando empezamos a veces a hacer las preguntas, ¿no? ¿Qué sacramentos tienen? Porque si una persona no está en obediencia, es muy poco lo que la iglesia puede hacer por esa persona, porque primero se necesita que la persona esté viviendo, si dice ser católico, si tenía todos los sacramentos, que esté viviendo una vida conforme a lo que exige nuestra fe católica, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, recibió todos los sacramentos y de repente ya de adulto, por diferentes circunstancias, está viviendo en unión libre o está viviendo están casados solo por el civil, hay una desobediencia, un quebrantamiento que por lo general no afecta solamente a la pareja, sino principalmente a los hijos con esa desobediencia. De ahí que cuando las personas vienen, y nosotros lo hemos visto, para buscar el sacramento del matrimonio, lo primero que se trata de hacer con ellas es que se deje la parte de la desobediencia, ¿no? Para que puedan recibir ellos la gracia de poderse esperar y guardar en castidad hasta que reciban el sacramento del matrimonio. No sé si usted recuerda, si lo llegó a leer y algunos de ustedes, precisamente lo que el padre Putnam escribió más o menos hace un mes en el boletín acerca de la importancia de romper todas las ataduras que uno tenga con el alma de otra persona, lo que se conoce en inglés como soul ties. Y eso es por personas que hayan tenido, y parece que le llegan muchos casos de esos al padre Putnam, por eso escribió eso, de personas que han tenido intimidad fuera del matrimonio y han tenido varias parejas, y entonces de repente cuando ya llegan al sacramento del matrimonio empiezan a experimentar una cantidad de dificultades espirituales, y es porque cuando una persona se une con otra, no solamente se está uniendo en el cuerpo, sino con todo lo que la otra persona es, ¿no? Y entonces empieza a haber una contaminación espiritual. Y si nunca hay un arrepentimiento, no se ha ido a la confesión, no ha habido una sanación de todas estas relaciones anteriores que no eran castas y puras, puede afectar a esta persona y a su futuro cónyuge. ¿Cómo se puede manifestar eso? Casi siempre, bueno, de diferentes maneras, pero casi siempre, y la manera como nosotros lo hemos visto es, empiezan a haber como recelos entre la pareja y también infertilidad. Oh, ¿en serio? Oh. También infertilidad. Entonces todo eso tiene mucho que ver. La mayoría de ellos, cuando han hecho el proceso de sanación interior y cuando ellos han ido, o la persona que había tenido otras parejas, van al sacramento de la confesión, casi que de inmediato tienen ellos la solución al problema que ellos están experimentando, porque se cerró la puerta que estaba abierta. Y por ejemplo, ¿cómo esa persona, nomás discerniendo su pasado, puede recurrir a un proceso de, como ir con un sacerdote a hacer unas oraciones de renuncia? Sí. Okay. Sí. Entonces, por eso es que decía también en el libro que una oración que es, o sea, el exorcismo es un sacramental, ¿recuerdan? La confesión es un sacramento, y el sacramento de la confesión tiene un poder grandísimo. Muchas personas que van al sacramento de la confesión, si hacen una buena confesión, pueden ser liberadas de inmediato de la aflicción que ellos tengan, si hacen una buena confesión. Sí. Y no es necesario recurrir al exorcista, que hay personas que les encanta ir buscando exorcistas por todos los pueblos y ciudades, pero lo que les está haciendo falta es una buena confesión, ¿no? En la página 100 habla acerca de los pecados de entrada, y dice que los exorcistas se refieren a estos pecados como las puertas o portales
por los cuales los demonios entran al cuerpo de la persona. En el año 416 dice que el Papa Inocencio primero reconoció que una persona bautizada podía ser poseída por el demonio como resultado de un vicio o un pecado. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? La cantidad de aflicciones espirituales que hay por las drogas, por ejemplo, porque todas las drogas han sido consagradas a Satanás. Cualquier droga, que no va a tener ningún efecto, que eso es solamente para quitarle el dolor de cabeza, que estoy hablando de las drogas, no las medicinas, sino de las drogas, ¿verdad? Todo eso ha sido consagrado y después de la primera vez empieza ahí el aumento del deseo, donde se convierte en adicción y las personas llegan a hacer cosas terribles mientras que están con esas adicciones, ¿no? Esta es una fuerte línea que dice que es a través de la puerta donde Dios se va que entra el diablo. ¿Es aquí mismo? Sí. Bueno, donde dice lo que dice San Alfonso Ligorio, diciendo que a través de la misma puerta por la cual Dios deja al alma, entra el diablo. Es decir, cada vez que nosotros nos alejamos de los sacramentos, estamos dejando la posibilidad de que, obviamente, si esta casa no va a ser ocupada por Dios, el enemigo la ve vacante y empieza a él a entrar en el corazón y en el alma de nosotros, ¿no? Sí. Bueno, regresemos a un punto estaba pensando con espíritus que afligen como una familia constantemente, que pueden oprimir. ¿Un espíritu también puede oprimir una nación, un pueblo? Claro, una iglesia, una diócesis. Como por ejemplo, y uno ve como Polonia, que hay tanta santidad en Polonia, el presidente de Polonia que va a misa y comulga de rodillas, consagra todo el país al Sagrado Corazón de Jesús. Los católicos de Vietnamita también muy reverentes, muy amantes de nuestro Señor la Eucaristía. Vemos otros países como en Alemania más infidelidades o Sí. con dificultades, situaciones así, quizás un espíritu de esquisma que vemos desde el siglo XVI. Sí. Y aquí en los Estados Unidos, que se basa como en un espíritu de democracia, de un espíritu de revolución. Quizás vemos eso y ahora como en como más particular o más como en cada ciudadano Sí. que está exigiendo sus derechos hasta definirse como ellos quieren ser definidos. Entonces, lo que también estaba queriendo llegar a esto es de que he escuchado que, por ejemplo, si un pueblo está siendo afligido con un espíritu de lo que sea, un espíritu de lujuria, un espíritu de lo que sea, que aquí en los Estados Unidos pues es muy Sí. conocido, ¿verdad? Porque el uso de la tecnología para ver cosas impuras y todo eso. Pero de acuerdo a eso, si un país está siendo afligido, oprimido constantemente y está moralmente en una posición muy mala, entonces, ¿cómo puede recuperarse de allí? Porque, por ejemplo, yo me imagino que tratarías a un país o una iglesia, una diócesis de la misma manera como tratarías La familia. a una persona también, como primero necesitas haber una conversión y después, cuando ya sucede la conversión, entonces realmente puede empezar a haber una liberación, ¿verdad? Como por ejemplo, si alguien viene aquí y dice, Padre, estoy siendo afligido, oprimido por este espíritu, ¿ok? ¿Qué está sucediendo en tu vida personal? Deja de ser eso primero, ¿verdad? Y después empezamos a hacer el proceso de liberación. Pero si eso sucede en un país, primero necesita haber un cambio total, un cambio moral, ¿verdad? Un cambio moral. Pero hay que tener en cuenta algo, un detalle, y creo que lo habíamos hablado anteriormente y es esto. Así como hay tantas dificultades a nivel de familia, de comunidad, de parroquia, de ciudad, de diócesis, de país y ahorita el mundo entero, también Dios ha asignado ángeles, y eso lo habíamos hablado creo que anteriormente, un ángel para cada ciudad, para cada país, para cada diócesis, para cada parroquia, cada familia, y los que están en el sacramento tienen un ángel especial que cuidan ese sacramento. Y claro, hay una lucha entre el bien y el mal desde el comienzo. ¿Cuál ha sido el problema que tenemos en estos tiempos? Es que se ha infiltrado el enemigo
dentro de nuestra iglesia. Se han dejado de hacer muchas cosas que se hacían antes y las que no se debían de haber hecho jamás se están empezando a hacer. Entonces, eso va debilitando por dentro, ¿verdad? El poder que tenga esta parroquia de poder orar por sus feligreses. Lo vemos, por ejemplo, en Polonia para la Divina Misericordia. No sé quiénes llegaron a ver ese reportaje. Todos los sacerdotes con sus comunidades afuera, de rodillas en las calles, rezando la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, ¿verdad? Ellos están haciéndolo porque quieren impedir que llegue todo esto que va en contra de la moral, de la familia, todo lo que se quieren aprobar como en Alemania. Entonces, ¿cómo hace uno para combatir eso? Bueno, pues no podemos esperar que alguien venga y que simplemente exorcice todo el país. Sí. ¿Lo puede hacer? Sí, pero si localmente, individualmente no se está trabajando para alcanzar esa santidad. Porque eso sucedió en México. Sí. Hicieron el gran exorcismo sobre todo el país de México por todas las matanzas que estaba sucediendo con el crimen organizado. Pero a la vez... no hubo conversión, Sí. porque se quedó allí Es y no bajó localmente. Es como cuando el Señor está pasando por un pueblo y dice, ahí no puedo, no pudo hacer milagros Sí. por la falta de fe o la falta de Lo mismo que estaba convicción diciendo usted esta noche en la homilía, Sí. ¿verdad? El Señor lo que quiere es justicia y nosotros la mayoría de las veces lo que queremos es algo rápido que me solucione un determinado problema sin que yo tenga que ocuparme de la conversión, que es exactamente el mismo tema que usted tocó en la homilía. Todo lo que sucede nos tiene que llevar a nosotros a una conversión mayor, pero la mayoría de las veces cuando venimos a la iglesia, cuando buscamos ayuda, lo que sea, estoy buscando la solución a un problema, no al de la raíz, ¿verdad? Que es el llevarme a una conversión mayor. Entonces, por ejemplo, un sacerdote que escucha las confesiones y sabe cuál es el espíritu que está afligiendo a la mayoría de sus feligreses, puede hacer una oración de exorcismo para la parroquia, ¿verdad? En silencio la puede hacer y va a notar una mejoría, porque es más fácil para un sacerdote porque en la confesión de penitencia le puede recomendar qué es lo que tiene que hacer y poco a poco cada familia va empezando a trabajar en esa área. Pero si lo hace y no hay ninguna recomendación de cambio de vida, si no hay, por ejemplo, adoración eucarística, si no se está trabajando en la vida sacramental, de nada sirve que haya hecho el exorcismo. Es que lo que pasa es que estoy pensando que cuando vemos problemas sociales, queremos que la iglesia responda con algo como un gran exorcismo, pero a la vez creo que a lo mejor no, o sea, sería algo hermoso, sería algo que sí. Si todos estuvieran en lo mismo. Sí, sería algo como increíble y yo creo que alentaría mucho a la gente, pero la manera como el Señor realmente logra el objetivo de una conversión es a lo mejor un poquito más, poco a poquito. Además de que hay que tener en cuenta de que un exorcismo, ¿para qué es? Es para reclamar un territorio que es del Señor. Sí. Ahora hay que mirarlo. ¿Nuestras familias como territorio pertenecen de verdad al Señor? Para que ese exorcismo pueda llegar con fuerza a mi familia y luego entonces a la comunidad. Ahí es donde vemos nosotros que no porque no todo el mundo está buscando lo mismo, ¿no? Aunque eso no impide que comunidades pequeñas, que así es como yo veo que el Señor trabaja siempre de una manera más efectiva y poderosa, son aquellas comunidades pequeñas que están en silencio, orando, ofreciendo, ayunando, sin cantidad de anuncios y sin querer de hacer rivales con otro grupo, con esto, que están en silencio y son los que están trayendo esas bendiciones a sus parroquias, porque se están sacrificando, porque el Señor los ha llamado y casi siempre los sacerdotes saben qué personas son y en dónde están. Y son los que están trayendo esas bendiciones. Por ejemplo, ahorita todo lo que está sucediendo en Colombia. Cuántas comunidades se están uniendo para la oración y el ayuno y lo que estamos viendo es el resultado de lo que por muchos años estuvo callado en el silencio, ¿no? Hablaba con otra familia que me preguntaban estos días, ¿y por qué será que el mundo está tan al revés? Yo les decía, pues yo creo que este año el Señor nos ha mostrado no lo que hicimos, sino lo que dejamos de hacer por tanto tiempo, ¿no?
Entonces pienso que si el terreno se le ha cedido al enemigo, va a costar un tiempo volverlo a reclamar nuevamente. Sí, interesante. Yo tengo anotado aquí, bueno, ya lo habíamos hablado un poquito, lo de los espíritus generacionales, los habíamos tratado anteriormente. Quisiera que habláramos un poquito en la 104, lo que habla acerca de las mujeres. Dice, las mujeres vienen a consultar a los exorcistas mucho más que lo hacen los hombres. Eso es cierto por muchas razones. El padre Ripperger dice que se debe en parte al odio del diablo hacia la Santísima Virgen María y en consecuencia el diablo odia a las mujeres. Los demonios las atacan porque saben que pueden ingresar a la familia a través de la mujer como lo hizo Satanás con Eva. En ese mismo párrafo dice, a menudo las mujeres también son víctimas de abuso, esto las pone en un estado vulnerable espiritualmente del cual se aprovechan los demonios. Y esto es importante porque si nosotros miramos que el hombre es la cabeza, la mujer la costilla, la que protege, ¿verdad? Si la mujer está vulnerable, ¿verdad? Es decir, por heridas o lo que sea que esté sucediendo, con facilidad va a poder entrar el enemigo en ese hogar, porque una vez que ya no está la cabeza que le está cuidando, trata entonces de debilitar a la mujer que es la que trae la oración, ¿no? Dice, la desviación sexual siempre está presente en los cultos satánicos. Las mujeres también recurren a los exorcistas con mayor frecuencia, en parte porque están más inclinadas a acudir a la iglesia en tiempos de necesidad. Entonces, para que veamos también a veces el ataque que hay en las casas, especialmente si la mujer no tiene el apoyo de parte del hombre, la cabeza del hogar. No sé si tenga algo más usted para reforzar ahí en ese capítulo. No. ¿Cómo les pareció a ustedes este capítulo 9? A mí me pareció súper interesante, de cómo resistir la influencia de Satanás. Y yo pienso que esto es algo que se debería publicar hasta en el boletín, Sí. una y otra y otra vez, para que las personas vean cómo pueden protegerse y cómo pueden empezar a cerrar puertas y a dejar de buscar, o cómo decirlo, de diagnosticar una situación que no ha llegado hasta ese extremo, ¿no? Entonces pienso que esto de resistir a la influencia diabólica también Y tiene es mucho, importante. tiene mucho sentido como un consejo que da cuando dice el padre Ripperger que usualmente la gente siente como una presencia maligna. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Pues una cosa que lo que puede hacer es ignorarlo totalmente. Y realmente demuestra como también la personalidad del demonio. Que el demonio siendo una persona, tiene un espíritu egoísta, un espíritu soberbio, que es lo que quiere atención. Atención, quiere adoración, quiere tu fascinación de alguna manera. Sí. Y si lo ignoras, es como humillarlo, es como una persona soberbia. ¿Cómo puedes vencer a una persona soberbia? Es totalmente ignorarlo. Sí. Ser indiferente lo mata a una persona que tiene el ego muy grande. Y sobre todo cuando él está todo el tiempo, deme una miradita y de repente lo miramos, él va a hacer hasta lo imposible para que nos fijemos en absolutamente todo lo que él está haciendo para convertirnos a nosotros o llevarnos a nosotros después quizás a una obsesión, ¿no? Con todo lo que es demoníaco. ¿Usted cree que como que también la comunidad americana, también quizás la hispana, pero la comunidad americana ahorita está como obsesionada con malas noticias? Oh, bastante. Sí, yo también veo eso. Como que la gente, yo escucho mucho en confesiones eso, Sí. que la gente está frustrada con todos los males de la iglesia, del país. Y lo que pasa también, a ver, que el enemigo sabe que lo que nos va a dar la fortaleza, pero también que si esa fortaleza él la empieza a minar y logra minar ese sentimiento que tenemos hacia esa fortaleza, ya sea a veces relación de familia, de pareja, la iglesia, una comunidad o lo que sea, él va a tratar de presentarnos todo lo negativo que hay de esa persona, de esa comunidad o de la iglesia o lo que sea, para debilitarnos y hacernos sentir que estamos perdidos, que no tenemos esperanza,
y empieza a entrar ¿qué? La depresión, ¿no? Y todas las personas que le ponen demasiado cuidado a las noticias, especialmente con estos teléfonos que si uno busca mucho un tipo determinado de noticias, eso es todo lo que le va a salir el resto del tiempo, ¿no? Eso lo clasifican, y son las únicas noticias que le van a salir. Pienso que es importante hacer un tipo de ayuno de ese tipo de cosas. Ojalá los sacerdotes lo empiecen a Sí, pedir más. yo les he dicho a la gente, ya no puedes ver noticias. No más noticias, 40 no más días. WhatsApp, no más nada. 40 días Porque eso sí que está sin YouTube. haciendo muchos problemas, sí, causando muchos problemas, esa es la realidad. Además de que casi todo lo que se comunica ahí son mentiras, ¿no? Infortunadamente ya no se reportan noticias O a lo mejor verdaderas. verdades selectivas, como que solamente este lado de esta situación o como mucho comentario, no sé, es mucha sensación. Sí, sí, sí. Y si uno se pone a calcular el tiempo, y me ha pasado a mí también, y a veces es viendo charlas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasé yo buscando charlas en lugar de haber hecho algo más productivo? Imagínense cuando uno pasa todo el tiempo mirando una noticia y otra más mala y la otra más mala, ya se le pasaron 2, 3 horas que hubiera sido tiempo precioso para hacer algo diferente. Y eso es una duración, dice, en el seminario decíamos que es en la televisión es el tabernáculo del diablo. Es lo que decíamos, que es una caja negra que estamos allí constantemente enfrente de la tele adorando a lo que el diablo nos quiere dar. Sí, sí, sí. Y adoptando las ideas, ¿no? Dice en la página 111 que si una persona ha cometido un pecado mortal y no se observan cambios, entonces no debe preocuparse por la posesión. A veces el enemigo hace que nosotros pensemos, yo cometí este pecado, debe ser que el demonio va a estar detrás de mí, ¿verdad? Pero si ya lo hemos confesado, hemos reparado y no vemos nada, ¿por qué vamos a buscar donde no hay nada más que buscar? Luego dice, la segunda forma en la que una persona puede ser poseída es cuando ha sufrido algún tipo de trauma, como una violación o abuso. Ya lo habíamos hablado anteriormente de que el enemigo se esconde dentro de nuestras heridas para manipularnos, y de ahí que se necesita un proceso de sanación interior para ese tipo de aflicciones, ¿no? La herida del abuso tiende a ganar un componente diabólico cuando la víctima, para encontrar sanación o paz, se expone y se mete en el ocultismo. Eso es lo que lo vemos todo el tiempo, que se fue a alguien que le hiciera unos riegos, le fumaran y le soplaran el humo y yo no sé qué, que para que finalmente se pudieran olvidar del dolor. Y últimamente, recientemente escuché un caso, no lo había escuchado antes, claro que no quiere decir que hayamos escuchado todo lo que hay, especialmente con la maldad del mundo en este tiempo, pero había una mujer en donde le habían dicho que si ella quería superar el trauma del aborto que ella había tenido, necesitaba irse a un retiro en unas montañas donde había una caverna, y ellas tenían que pasar 3 o 4 días en esa caverna, y luego ellas les daban como manojos de lana, y cada uno tenía que pensar que esa muñeca que iba a ser era de sí misma. Y luego les daban una cinta de color rojo para que amarraran el vientre de esa muñeca, ¿verdad? A la que le tenían que poner ellos después la foto. ¿Qué sucedió? Que todas las mujeres que entraron allí, ¿verdad? Todas quedaron infértiles, porque el rito que les hicieron era para cerrar el vientre de ellas y que jamás pudieran tener hijos. Eso se dieron de cuenta después cuando se casaron y empiezan a tener dificultades, y la razón por las cuales ellos llegaron allá era para sanar otra cosa, y terminaron fue contaminadas y con una atadura del vientre. Por eso lo importante es esto que está diciendo él, a veces a través de una herida llegan a algún tipo de culto y terminan con algo mucho más grande y peor que el problema que tenían inicialmente, ¿no? Por eso siempre hay que acudir no a las amigas sino al sacerdote. Vayan y hablen con un padre para que les puedan dar una guía de cómo ayudarse. ¿Tiene usted algo más aquí? Bueno, en la página 114 lo que decía usted acerca de ignorando al diablo, es importante ignorarlo a él. Dice el padre Ripperger en la página 115, en este contexto de tener curiosidad por las señales
el padre Rippeyer advierte contra quedarse atrapado en el movimiento, bueno, yo no quería llegar ahí, pero bueno, dice, en el movimiento carismático, que como dicen es un movimiento de señales y maravillas. Ustedes leyeron todos ese capítulo donde está hablando él acerca de esto. El padre Rippeyer en una conferencia, yes. no sé si habíamos hablado antes de eso, habla mucho, no porque el movimiento en sí sea pecaminoso, ni mucho menos, sino lo que se hace allí cuando no hay una formación, porque antiguamente pues todas las personas lo que estaban buscando era una formación sólida. Hoy en día todos quieren ir a sacar demonios. No conocen nada de Biblia, no tienen ningún conocimiento de nada, pero lo único que tienen en su mente es sacar demonios. Y eso no es lo que es el movimiento de la renovación carismática, como todos sabemos. Entonces el Padre siempre huye de todo lo que tenga que ver con la renovación por la manera como se ha tergiversado las enseñanzas en algunos lugares, ¿no? ¿Qué es la renovación carismática? O sea, ¿cuál es su...? Yo sé que a lo mejor es como una espiritualidad. Es un movimiento dentro de la iglesia que, dirigidos por el Espíritu Santo, se lleva como más profundamente, de la manera que yo lo experimenté y lo viví, el estudio de la palabra de Dios, que es lo principal, el amor a la Eucaristía y el deseo de crecer y dejar que los dones y carismas del Espíritu Santo fluyan a través de nosotros, de la comunidad, y que sea lo que sea el don que haya, que se esté manifestando, sea para fortalecer una comunidad, para darle la gloria y la honra a Dios. No lo que se ve desde hace unos tal vez 20 años para acá, que es una competencia de dones, un deseo de poder y de pasarse incluso por encima de los propios sacerdotes, ¿no? También infortunadamente esto del don de liberación es algo que sí está, pero que muchos desean tenerlo, no lo tienen, y entonces imitan, como vemos nosotros, lo que pasó con los exorcistas judíos. Recuerden que ellos empezaron a imitar lo que hacía San Pablo y lo que terminaron fue contaminados ellos y contaminando a los demás. Entonces el padre Rippeyer es muy fuerte en todas sus conferencias, él habla muy fuerte de eso, aunque reconoce que hay dones que sí son verdaderos, legítimos, pero el daño que se está ocasionando porque la gente ya no recibe la formación que recibe antes y se convierte en un solo fanatismo. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, siempre es muy interesante cuando una persona llega y dice, Padre, yo tengo dones para esto o para aquello. Estaba platicando con un sacerdote recientemente que tiene una parroquia bastante hispana y hay una persona como que supuestamente tiene dones milagrosos y no sabe qué hacer con esta persona porque dice que tiene comunicación con la Virgen. Incluso mucha gente está yendo con esta persona y es un caos. Ahí es el problema. Es un caos. Sí. Es un caos y hay algo que hay que recordar. Los dones no son una carta de presentación, tener una tarjetita y decir soy fulano de tal y estos son los dones y yo puedo hacer esto y tal cosa. No, porque eso es algo que es para edificar la iglesia y el problema es cuando se quieren imponer, ¿verdad? El sacerdote, que es el que tiene la visión pastoral, sabe si esos dones determinados le van a ayudar a él en el plan pastoral que él tiene o no. Un sacerdote tiene la libertad de decir, no estoy interesado en esto, ¿no? Yo estaba pensando que hasta, por ejemplo, la obstinación de un sacerdote, a lo mejor la falta de fe de un sacerdote, Dios lo puede usar para sacar obediencia de una persona. Por ejemplo, si un sacerdote no creía en nada en milagros, ¿verdad? Que sería una situación muy terrible. Y llegar a una persona que auténticamente le está sucediendo cosas milagrosas, tiene comunicación, locuciones, lo que sea, y el padre le dice, no quiero que hables de esto, no quiero que hagas esto. A lo mejor es una cosa que sea difícil para la persona ahora tener que aceptar, pero es una cosa que la puede santificar. Pero si es algo que viene de Dios, ¿qué es lo que va a tener? Obediencia. Sí. La obediencia es exactamente el termómetro de todo. Si no hay obediencia no puede estar Dios ahí, no puede estar la Virgen ahí, no es cierto.
Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Y el problema principal es cuando quieren llevarse en el pueblo, ¿no? Con este tipo de personas se llevan. Muchos de los casos que ve el padre Ripperger tiene que ver con contaminaciones casi que colectivas por las cosas que han sucedido en grupos. Entonces por eso es que él rechaza todo esto casi que rotundamente, y lo menciona él Charles lo menciona en su libro, pero el padre lo habla abiertamente en todas sus prédicas. Me pareció interesante también lo de la estabilidad mental y que habla acerca de cómo tenemos nosotros que tener el perdón, dar el perdón a las personas. Eso, la falta de perdón puede ser una puerta grandísima para que pueda entrar el enemigo. Hay que hablar y pedirle al Señor, ¿no? Porque dice los rencores, las quejas y los rechazos para perdonar a otros pueden evitar que los exorcismos progresen como deberían. Entonces, si nosotros tenemos una aflicción en particular, deberíamos de examinarnos y ver si tengo rencor yo hacia alguien, qué es lo que yo tanto me quejo, que me molesta, y a quién no he perdonado, y trabajar para eso, ¿no? Porque hay que ir a la confesión una y otra vez para que el Señor nos permita perdonar, ¿no? Soltar ese rencor que tenemos en el corazón. Estamos llegando cerca de tiempo. ¿Ok? Si quiere, repasemos el capítulo 10. ¿Usted le interesaba el capítulo 10? ¿No? La Eucaristía. Estamos, sí, aquí, a ver. Página 126. 126. Cuando ustedes llegan aquí a esta página de cómo proteger la vida espiritual, nos habla precisamente de los sacramentos. Entonces yo le decía al padre, yo quisiera que nos quedáramos un poquito más para que hiciéramos casi que el cierre de todo esto que nosotros hemos estado hablando con lo más importante que tiene nuestra iglesia, la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de amor y de sanidad mayor que tenemos nosotros. Si nosotros vamos al sacramento de la confesión y recibimos a Jesús Eucaristía como debe de ser, muchas cosas empiezan a sanarse, a romperse en nuestro interior, porque es realmente Dios mismo, es Jesús mismo, dándonos de su corazón y ayudándonos a perdonar a quien no podemos perdonar, a amar a quien no podemos amar, a mirarnos a nosotros y tratar de ser más como Él y quererle decir a Él, tú sé en mí el corazón que tú quieres que yo sea. Ayúdame a mirar como miras tú, a hablar como hablas tú, a escuchar como escuchas tú. Y por eso pienso que la Eucaristía, si nosotros podemos ir seguido a la misa, ir a la misa, pero pidiendo discernimiento de no caer en una rutina. La Eucaristía no puede ser una rutina. La Eucaristía no puede ser algo que yo tengo aquí porque es que a esa hora ya me acostumbré que me levanto y me voy a misa. No, la Eucaristía debe ser una respuesta, una llamada de amor que nos hace el Señor y que sea la necesidad que yo tengo porque es como si me faltara el aire, que es como lo que me hace falta para vivir en el día, ¿verdad? Y yo pienso que si nosotros pedimos esa gracia, tal vez sea más la conversión que se va a dar, no solamente en nosotros, sino en una comunidad que por amor vive a los pies de Jesús y por amor recibe a Jesús a Eucaristía, ¿no? Dice que el Concilio de Trento se refiere a la Eucaristía como la medicina que nos libra de los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales. Y aquí quería hablar de esto para que un resumen y lo podamos escuchar. Lo que decía San Francisco de Sales. Si los mundanos te preguntan por qué comulgas con tanta frecuencia, diles que lo haces para aprender a amar a Dios, para purificarte de tus imperfecciones, para consolarte en tus aflicciones, para apoyarte en tus debilidades. Diles que son dos las clases de personas que han de comulgar con frecuencia. Las perfectas, porque estando bien dispuestas, faltarían si no se acercasen al manantial y a la fuente de perfección. Y las imperfectas, precisamente para que puedan aspirar a ella. Las fuertes para no enflaquecer y las débiles para robustecerse. Las enfermas para sanar y las que gozan de salud para no caer enfermas. Y tú, como imperfecta, débil y enferma, tienes necesidad de unirte con frecuencia con tu perfección,
con tu fuerza y con tu médico. Diles que recibes el Santísimo Sacramento para aprender a recibirlo bien, porque no se hace bien lo que no se hace con frecuencia. Y luego dice Filotea, comulga mucho, tanto cuanto puedas, con el parecer de tu Padre Espiritual. Y créeme, las liebres de nuestras montañas en invierno se vuelven blancas, porque no ven ni comen más que nieve. Y tú, a fuerza de adorar y comer la belleza, la bondad y la pureza misma en este divino sacramento, llegarás a ser toda hermosa, toda buena y toda pura. Yo pienso que esto es algo muy hermoso para el corazón y el alma de nosotros, porque si Jesús Eucaristía habita en el corazón y el alma como se debiera, allí jamás va a poder entrar Satanás. Nosotros nos volvemos inapetecibles para Satanás, no somos horribles para Satanás cuando tenemos a la Virgen y a la Eucaristía en nuestro corazón y en nuestra alma. Claro, vamos a tener dificultades y claro, vamos a tener tentaciones, pero esa alma será protegida porque es tabernáculo del mismo Señor en el corazón y en el alma, ¿no? Entonces, quisiera que nos fuéramos con esto y que le pidiéramos al Señor que nunca, nunca nos suelte, que si es necesario que ate nuestro corazón a ese tabernáculo, que siempre podamos ir ante su presencia, porque si estamos cerca de Él, Él es el que nos defiende. ¿Qué malo nos podría pasar a nosotros si estamos tan cerquita del corazón eucarístico del Señor, ¿no? Y no sé si el Padre quiere comentar algo para terminar precisamente la parte de las conclusiones con lo que dice San Pablo, que también otro gran apóstol y santo que nos enseñó tanto, ¿verdad? No habiendo sido de los llamados por el Señor, hasta dónde llegó, cómo lo usó el Señor, está en la página 172. Y esas palabras tan poderosas con las que nos pudiéramos quedar nosotros, para que no busquemos nada más, no busquemos por curiosidad, no abramos ninguna puerta, no querramos saber nada, sino solamente lo que el Señor nos quiera dar. Si ustedes leen aquí, después del capítulo que terminamos de la Eucaristía, Charles habla mucho de la importancia de cerrar los sentidos a cosas que son nuevas. Esas son las novedades, por lo general vienen del enemigo. Todo lo que el Señor tenía que hablar y mostrarnos ya nos los dijo. No busquemos ese tipo de novedades. Quedémonos con lo que la Iglesia nos ha enseñado por 2000 años. Nos va mal cada vez que buscamos algo nuevo. Quedémonos con la tradición de nuestra Iglesia, amémosla, respetémosla y las familias van a estar más unidas en gracia y en oración para que no entren más estas puertas, porque tenemos mucho trabajo por hacer. Meditaban estos días, Padre, que en Japón hay una iglesia en donde hay la imagen de la Virgen María, que cuando cayó la bomba de Hiroshima, ella quedó con el rostro, igual que como le quedó el rostro a todos los japoneses, quemado, desfigurado. Y esa es la manera como ellos se sentían que ella era su madre, porque se veía igual. Y yo pienso que nosotros todos, de una u otra manera, cuando el Señor mira nuestro corazón y nuestra alma y ve lo que está sucediendo en las familias, todos tenemos una marca que nos dice los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, porque ya seamos nosotros, nuestros hijos, un ser querido, alguien ha sido afectado por esta bomba de maldad que hay en el mundo. Hay alguien que se ha salido del camino, hay alguien que no está con nosotros, alguien que necesita de conversión. Pero la Virgen María, a través de su Hijo, es quien nos va a llevar nuevamente al camino. Y ella se ve como nosotros, ella sufre como nosotros. Y ella es la que le pisa, le aplasta la cabeza a la serpiente, y por eso pienso que debe haber mucha esperanza para nosotros. Nos podemos enfocar en cosas que tienen que ver solamente con el diablo y que las posesiones y que tengo esto. No, nuestra mirada debe estar en el Salvador. Y Él es el que tiene el poder y Él venció la muerte. Y en sus manos Él es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y por lo tanto las del cielo para nosotros, ¿no? Entonces, Now I see why you're a Dominican. se me salió lo dominicano y lo carismático también, porque No, that was really beautiful. entonces Es no muy sé, hermoso.
Qué hermoso para que podamos terminar esto, que nos Sí. lo llevemos y lean el libro y compártanlo, pero compártanles a otros la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Porque si nos enfocamos en la oscuridad no vamos a permitir que la luz brille. Sí. Entonces no sé si usted Sí. quiera terminar con esta oración. Si quieren ustedes cierren los ojos. A mí siempre me gusta que cierren los ojos para que escuchen mejor lo que nos están diciendo las palabras del Señor. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, mantenernos firmes, en pie, pues ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia y intercediendo por todos los santos. Amén. 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 It's beautiful. Gracias, gracias Sí. a todos los que nos estuvieron siguiendo todo este tiempo. Sé que hay otras personas que nos están viendo también por el live stream y ustedes comparten esto con otros. Yo sé porque veo que se están compartiendo los videos y son más los que lo están viendo. Y entonces, bueno, durante este tiempo que vamos a tener casi de vacaciones, para que le envíen las sugerencias al Padre del siguiente tema que ustedes quieren que nosotros hablemos. Y si tienen preguntas o algo, se las envían al Padre. Sí, ¿Cierto, Padre? sí, así es. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Déjales una bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A través de la imposición de mis manos sacerdotales y por la intercesión de la Virgen María, San José, San Miguel Arcángel, que el Señor les conceda una firmeza de corazón para amar a nuestro Señor con toda su alma, cuerpo y ser. Y que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Feliz fin de Gracias. semana. Muchas gracias.